Bien, hermanos, los quiero invitar a leer Romanos 6, del 20 al 23. Romanos 6, del 20 al 23. Estos 4 versículos, más bien vamos a estudiar uno, porque uno más clave, ¿cierto? Pero vamos a leer estos 4 para al menos ver un contexto. Dice lo siguiente, Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El versículo que vamos a estudiar el día de hoy es exactamente el 22. Y antes de continuar, quisiera recordarle un poquito que el día miércoles estuvimos viendo un estudio, ¿cierto?, que era con respecto al cuerpo de Cristo, y vimos 4 puntos importantes, ¿cierto?, que el primero de ellos fue la humildad, después vimos, ¿cierto?, lo que era la unidad, y también la diversidad dentro de todo, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, y por qué razón éramos un cuerpo en Cristo, ¿cierto?, para cuál era el propósito. Y dentro de todo eso nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que, como bien lo menciona acá, y como lo vamos a estudiar hoy día, con respecto a la santidad. Es un tema y es una palabra que nosotros probablemente hayamos escuchado siempre dentro de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes qué es santidad, ¿cierto? O que debamos ser santos, probablemente usted me conteste, ¿cierto? Que es ser apartados para Dios, ¿cierto? De hecho, es lo correcto, ¿ya? Pero también debemos conocer un poquito más allá, ¿cierto? Que de hecho nosotros solos, no somos capaces de poder practicar la santidad completamente. De hecho, voy a leer lo siguiente. Dice que la santificación, como definición, ¿cierto? Que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, para purificarnos, ¿cierto? Separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos a Dios. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos, ¿cierto? Mediante nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe, en respuesta a nuestra fe, es Él quien nos santifica. ¿Ya? Como recién les comentaba, nosotros por sí solos no somos capaces con nuestras propias fuerzas de poder llegar, ¿cierto?, la santificación, ¿ya? O llegar a ser santos, porque, bueno, hay un tema conceptual por ahí, que santo es como la meta, ¿cierto? Y la santificación es el camino, ¿ya? Para que más o menos hablemos el mismo idioma. Pero también tenemos que recordar, ¿cierto?, que sin esta santidad nosotros no vamos a poder ver a Dios. De hecho, Hebreos 12:14, que es un versículo bastante conocido, dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cierto? Bueno, ahí menciona 2 puntos, que es la paz y la santidad, ¿ya? Y además de eso, además de que nosotros por sí solos no podemos llevar, ¿cierto?, esta santificación, y que nosotros sin la santidad no podemos ver a Dios, también tenemos que comprender lo siguiente, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Vamos a leer 1 Corintios 3:16 para que tengamos el fundamento, ¿cierto?, bíblico, y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que es el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Bien, y aquí quiero hacer una pausa para ver un poquito el contexto con el que habla, con que diga que somos templo de Dios. Y esta palabra que utiliza acá, ¿cierto?, en la traducción, nosotros tenemos que recordar lo que era el tabernáculo, ¿cierto?, o el templo, donde existían 3 lugares importantes, ¿cierto?, para llegar a la comunión con Dios. Que de hecho, solamente ese camino lo podía recorrer el sumo sacerdote, ¿ya? Dentro de todo esto existían 3 partes, que era el atrio exterior, ¿ya? Es como que si fuera una línea recta, imagínenselo de esa forma, entrando en una casa, línea recta, y a la primera parte donde usted se encontraba se llamaba el atrio exterior. Después llegaba, ingresaba, ¿cierto?, más adelante, y tenía el lugar santo. Y mucho más adelante tenía el lugar santísimo. De hecho, el lugar santísimo era un lugar donde solamente, como le decía, ingresaba el sumo sacerdote, donde hacía ciertos sacrificios, pero antes de ingresar, él debía ser santificado. De hecho, si no lo estaba, él, para poder ingresar, siempre tenía que ingresar con una cuerda, porque en el caso de que no estuviera santificado, él moría, ¿ya? Él moría ahí y de hecho tenía que ser sacado con el mismo lazo con el que ingresó, ¿ya? Con la cuerda con la que ingresó. Y ese lugar que yo le estoy mencionando ahora, donde ingresaba solamente el sumo sacerdote, es el que se refiere a este versículo, 1 Corintios 3:16. Cuando dice, vosotros sois templo de Dios, se refiere directamente al lugar santísimo.
o sea, ustedes son, nosotros somos los creyentes, el lugar santísimo, ¿ya? Ahora, cierro paréntesis con respecto a lo que era el templo, ¿cierto? A lo que era lo que estaba mencionando recién, en 1 Corintios. Y ahora volvemos al texto principal, que es Romanos 6, 20 al 23, por favor, no se me aparte de ahí, ¿cierto? Y como lo comenté también, tuve la oportunidad el miércoles pasado también ver un versículo de Romanos. Sabemos que Pablo no tenía muchas complicaciones doctrinales ahí, ni tampoco prácticas. De hecho, eran bien correctos los romanos, y por lo tanto él envía mucha más doctrina, una doctrina mucho más rica, ¿cierto? Y situaciones prácticas para los romanos, ¿ya? Para que pudieran crecer, ¿cierto? Dentro de lo que es el Evangelio, ¿ya? Como creyentes. Ahora, sabemos nosotros también que la escritura en este pasaje nos enseña nuestra condición, ¿cierto? Y para poder verlo, vamos a ver 3 puntos importantes. 3 puntos, ¿cierto? Que el primero de ellos es la esclavitud del pecado, después tenemos la libertad del pecado, y por último, lo que es la santificación, ¿ya? Y comenzamos con el primero, que es la esclavitud del pecado. Nosotros, para recordar un poquito lo que era la esclavitud, probablemente, y más que seguro, ustedes se recuerdan de José, ¿cierto? Un caso bíblico. De hecho, él pasó de ser esclavo a ser el segundo mando, ¿cierto?, del pueblo de Egipto. Pero en ese tiempo, y durante mucho cierto tiempo más adelante, los esclavos eran probablemente lo más bajo de la parte de la sociedad, ¿ya? De hecho, el esclavo no tenía otra opción que obedecer a su amo. El esclavo no tenía ninguna otra opción que ejecutar lo que el amo le ordenara. Aún lo más humillante que podía haber existido, si el amo se lo ordenaba, tenía que hacerlo. En pocas palabras, podríamos decir que el esclavo no tenía ningún derecho, ¿cierto? Sino que solamente tenía deberes, que era obedecer a su amo. Y de hecho, así se encuentra el hombre natural cuando hablamos, ¿cierto?, con el pecado. El hombre natural es esclavo del pecado, ¿cierto? Es esclavo de él. De hecho, si el esclavo le dice que debe de mentir, él va a mentir. Si el pecado le dice que tiene que robar, él va a robar, ¿cierto? De hecho, se puede decir que el esclavo no tenía decisión propia, ¿ya? Él solamente hacía, ¿cierto?, lo que le pertenecía al amo, ¿cierto? La voluntad del hombre, ¿cierto? Acá dice la voluntad del hombre que es esclavo es del pecado, ¿cierto? Solamente le pertenece al pecado y no a él, ¿ya? De hecho, Jesús mismo se lo mencionó a los fariseos, y vamos a leer Juan 8 al 34. Recuerda, estamos hablando de que la voluntad del hombre, ¿cierto?, queda en el pecado, ¿ya? Porque es esclavo de él, ¿cierto? Y solamente le pertenece al pecado. Y Jesús dijo lo siguiente, en 8:34 de Juan. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿ya? O sea, no estamos diciendo algo que sea fuera de contexto, por el contrario, estamos hablando de lo que el mismo Señor dijo. De hecho, lo más perjudicial de todo esto del pecado es que el fruto que va a tener al servir al pecado va a ser más pecado. De hecho, si usted, coloquémonos en el caso figurativo de que si nosotros sembráramos el pecado, lo único que nosotros vamos a obtener va a ser pecado. De hecho, si nosotros nos imaginamos esa planta, es muy probable que usted se imagine una planta negra, ¿ya? Probablemente sea eso. Pero ahora nos cabe la pregunta, ya que nosotros hablamos bastante del pecado, ¿qué es el pecado? Y vamos a verlo un poquito más conceptual, ¿cierto? Y de hecho usted probablemente esté pensando, al momento de hacer la pregunta, ¿qué es el pecado? Esté pensando en que es hacer lo malo, ¿cierto? No obedecer a Dios, ¿cierto? No andar conforme a la fe. Pero vamos a ir un poquito más allá, ¿ya? Y voy a leer lo siguiente, una definición más o menos, ¿cierto? Amplia, usted dirá, es bastante corta, pero es bastante amplia en cuanto a conceptos. De hecho, el pecado es no conformarse a la ley moral de Dios, tanto en acciones, actitudes o naturaleza. O sea, tenemos 3 partes de las cuales nosotros no nos conformamos a la ley moral de Dios, ¿ya? O a la ley de Dios en resumen, ¿cierto? Como le comentaba, tanto en acciones, actitudes o bien naturaleza. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estos 3 puntos que yo le estoy comentando, que son acciones, actitudes y naturaleza? Bueno, primero que todo, las acciones, como bien lo dice la palabra, son acciones, ¿cierto?, que me van en forma directa a romper los mandamientos, ¿ya? Por ejemplo, una acción es robar, otra acción es matar, otra acción es mentir, ¿cierto? Cada una de esas situaciones son consideradas dentro de las acciones. Y por otro lado también tenemos las actitudes, ¿cierto? Que es la manera de comportarse, ¿ya? Aparte de las acciones, es la manera de comportarse. Eso va incluido
en los pensamientos, ¿ya? O sea, no es solamente lo que yo voy a hacer con mis pies, con mis manos, sino que realmente está con la mente, ¿ya? En los pensamientos. De hecho, dentro de los 10 mandamientos que nosotros podemos ver, está una actitud, ¿cierto? Que de hecho la más explícita dentro de ellas es el codiciar, ¿ya? Porque no es algo que nosotros vayamos a hacer en forma tangible, pero sí es algo que nos va a suceder dentro de nuestra mente o de nuestro corazón. Y también, por último, como yo les mencionaba, aparte de que tenemos las acciones y actitudes que no se conforman a la ley moral de Dios, también tenemos nuestra naturaleza. Y eso es claro, ¿cierto? Nosotros comprendemos de que naturalmente nosotros pecamos. Ya nuestro carácter interno naturalmente se aleja de Dios, ¿cierto? Y no está obedeciendo a Dios, ¿cierto? De hecho, Romanos 3:12 dice lo siguiente. Romanos 3:12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La misma palabra lo confirma. Y de hecho, no tan solo termina la definición de pecado ahí, sino que también el rey David comprendió esto y de hecho lo menciona figurativamente en el Salmo 51. Bueno, lo voy a colocar un poco en contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el Salmo 51? Nosotros conocemos la historia de David cuando se enamora de Betsabé, ¿cierto? Que de hecho Betsabé era esposa de Urías Eteo, y para poder quedarse él, David, ¿cierto? Para poder quedarse David con Betsabé, creó un plan, ¿cierto? Para deshacerse de Urías Eteo. De hecho, Urías Eteo muere en la guerra, ¿cierto? Porque lo colocó en el frente. Y David se queda con Betsabé. O sea, logró su objetivo, ¿cierto? Lamentablemente no era un objetivo bueno, ¿ya? Y luego de todo eso de que sucedió, llega el profeta Natán, le da un relato, ¿cierto? Donde le comenta de las ovejas, ¿cierto? Ustedes conocen bien la historia. Y le dice a David, ¿cierto? Que ha pecado, ya que él cometió cierto pecado contra Urías Oteo, ¿cierto? Contra Dios. Y David comprende este pecado, él entiende lo que pasa ahí. Entonces, David, proclama su arrepentimiento y eso es lo que pasa en el Salmo 51. Y dice lo siguiente, David, dice lo siguiente, David, dice, Salmo 51, del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es un punto, ¿cierto? Después dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí encontramos tres palabras, ¿cierto? Que de hecho se traducen desde el hebreo y dan a entender o dan la intencionalidad de lo que es el pecado, ¿ya? Para comprenderlo un poquito más, tenemos la palabra maldad, que significa torcer fuera de forma. Estas palabras que estoy utilizando son directamente de Salmo 51, 1 y 2. Y tenemos la palabra maldad, que significa torcer fuera de forma, que probablemente esto lo hayamos escuchado bastante, que es como romper un hueso, ¿ya? O dislocar un hueso. Probablemente varios de los que estemos aquí, ¿cierto? Se haya dislocado un hueso, se haya tenido alguna situación, ¿cierto? O bien no lo desconozco, pero nos imaginamos o podemos cuantificar qué es torcerse un hueso, ¿cierto? Imagínense pegarse en el dedo chico del pie en un mueble, más o menos algo semejante, ¿ya? Duele bastante. Entonces eso es lo que está pasando acá, eso es lo que sintió David, ¿cierto? Eso es lo que comprendió él con respecto a lo que era la maldad, torcer fuera de forma. Y luego tenemos la palabra pecado, que lo utiliza explícitamente, y eso, al traducirlo, la palabra al traducirlo, ¿cierto? Desde el hebreo, es fallar en el blanco. Probablemente muchos hemos jugado este juego, ¿cierto? Donde tenemos que lanzar las flechas, ¿cierto? Y muy probable que ninguno la haya hecho dentro del cuadro, si está a una distancia bastante lejos. Y de esta forma es en la que se refiere el Señor. Ni siquiera la va a alcanzar dentro del círculo, sino que va a ir fuera del círculo, ¿ya? Si usted le quiere achuntar el punto rojo, no es el caso. Acá estamos hablando de achuntarle fuera del círculo, ¿ya? Y por último, lo que menciona el Señor acá y a través de David, cuando expresa su arrepentimiento, es rebelarse voluntariamente. ¿Ya? Explícitamente, rebelión significa rebelarse voluntariamente contra alguien que obviamente nosotros debemos de deber nuestra obediencia, que en este caso como creyentes es a Dios. ¿Ya? Lamentablemente, el hecho, ¿cierto?, de tener pecado, o del pecado, o de servir al pecado, o de ser esclavos del pecado,
una condición final de ella no es la más agradable, pero sí es la más razonable, que es la muerte espiritual, ¿cierto? De hecho, el apóstol Pablo menciona también en este pasaje de Romanos, ¿cierto? Que acabamos de leer, que es nuestro pasaje principal, en Romanos 6, que lo que nosotros veíamos antes, como inconversos, ¿cierto? Y ahora como creyentes, es causa de vergüenza, ¿cierto? Lo menciona ahí. Y concluyendo un poco con lo que es esclavos del pecado, vamos a ver lo que es la libertad del pecado, ¿ya? Porque gracias a nuestro Salvador, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante, tenemos esta libertad. Y sabemos bien que la libertad es algo opuesto a lo que es la esclavitud, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Un antónimo de la palabra. Pero cuando, ¿cierto? Se habla de ser libre del pecado, es que ya no estamos bajo el servicio del pecado, por el contrario, ¿cierto? Ya nuestra obediencia, o la obediencia del hombre natural, ¿cierto? Ya no es de él. Ese hombre natural se transformó, pasó a otro lado, ¿cierto? Y de hecho aquí surgiría otra pregunta cuando hablamos de libertad. ¿Cómo puede ser un esclavo ser libre? ¿Cierto? Cabe esa pregunta. Bueno, antiguamente existían dos formas, ¿cierto? De que fuera libre. Una es que el amo mismo, ¿cierto? Le diera la libertad al esclavo. Y la otra es que alguien pagara por ese esclavo, ¿cierto? Para que fuera libre, para que tuviera esa libertad, ¿cierto? Y ese es el caso, ¿cierto? Del pecador, como pasa al día de hoy, como tenemos esa libertad nosotros como creyentes. El esclavo, ¿cierto? Del pecado. Era necesario que alguien pagara el precio para que el pecador, o el esclavo en este caso, ¿cierto? Del pecado, pudiera ser libre. Y nosotros conocemos, ¿cierto? Y en su mente probablemente esté pensando ya quién pagó, ¿cierto? Por ese precio. Y en este caso fue Jesús. Jesús pagó ese precio, ¿cierto? Y 1 Corintios 6:20 lo habla claramente. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Debemos recordar un poquito que la iglesia de Corintios tenía bastantes problemas en cuanto a conducta, ¿cierto? Y el apóstol Pablo les recalca, ¿cierto?, que ellos son comprados por precio, que son el templo del Espíritu Santo, que deben de glorificar a Dios con sus cuerpos, ¿cierto? Y de todas esas maneras siempre los insta a la santidad. De hecho, acá si nosotros vemos este versículo, ¿cierto? El esclavo ya no es más esclavo del pecado, ¿cierto? Sino que ya es libre de él. Y de hecho, nosotros podríamos hablar un poquito, porque este tema que voy a tocar ahora es bastante amplio, que es la justificación, ¿ya? Y la justificación, para hablar un poquito de ella, es una condición legal delante de Dios, ¿ya? No es algo que nosotros podamos hacer, sino que por el contrario, es Dios quien da el estado de justificados, ¿ya? De hecho, se puede definir de la siguiente manera, se lo voy a leer. La justificación es un acto legal e instantáneo de Dios en el que Él da nuestros pecados por perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros, ¿ya? Y, por último, nos declara justos ante sus ojos, ¿ya? Bien, para entenderlo un poquito más con respecto a lo que es la justificación, voy a hablar algo de la doble imputación. Yo una vez en un momento los comenté, ¿cierto?, que es la doble imputación. Y cuando hablamos algo de imputar es como que yo coloco mi condición, ¿cierto? Y se la doy a otro, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. El Señor Jesús toma nuestra condición, se la imputa hacia Él, ¿cierto? Que son mis pecados, Él se queda con mis pecados, y Él me imputa su justicia, ¿ya? Él imputa la justicia hacia el creyente, ¿sí? Por lo tanto, aquí existen dos personas, ¿cierto? Lo que tenga acá, ¿cierto? Pase acá, y lo que tenga pase hacia el otro lado. Ya, eso es la doble imputación. El Señor Jesús carga con mis pecados y yo tengo su justicia, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de creer en Él. Es un cambio de condición. Es importante comprender esa parte porque así nosotros podemos seguir adelante con esto de la santificación. Es importante esta concepción de lo que es la justificación. Ahora, que el esclavo al libre del pecado pasó a tener otro estado, ¿cierto? En donde su vida, a pesar de todo, sigue siendo esclavo, pero ahora le corresponderá, ¿cierto?, la justicia, ¿ya? Ahora, nuestra condición, ¿cierto?, como creyentes, ¿cierto?, es que no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres del pecado, pero sí somos hechos esclavos de Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Porque estamos hablando nuevamente de esclavitud. Bueno, la palabra empleada en Romanos 6:22, que dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros cuando hablamos de siervo de Dios, acá en el griego se utiliza la palabra doulo, ¿cierto? Que su traducción es esclavo. O sea, estamos hablando que es, y dice el versículo, y hechos esclavos de Dios, ¿ya? Pero ahora tenemos la libertad para poder servir a Dios. Esta esclavitud que nosotros teníamos con el pecado pasó, ¿ya? Ahora nosotros somos libres para obedecer a Dios. Esa es nuestra libertad. Nuestra vida ya no es del pecado, nuestra obediencia y voluntad no le corresponden al pecado, sino que a Dios, lo cual nos da por fruto la santificación, o sea que además de andar en libertad, a través de la esclavitud que tenemos en Dios, Él mismo nos provee la santificación de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y vamos a leer un versículo de primera de Tesalonicenses 5:23. Hermanos, quiero hacer un paréntesis con respecto a esto, y es que aparte de ser nosotros esclavos, que probablemente sea una palabra fuerte, debemos de considerar que nosotros somos amigos de Dios también. Él nos llamó a nuestros amigos, ¿cierto? Él nos llama siervos, ¿cierto? Porque podemos aprender de Él, ¿ya? Esa es la libertad que nosotros podemos tener. Y primera Tesalonicenses 5:23 dice, cierro paréntesis con eso, que somos amigos de Dios, ¿cierto? Amigos de Jesús. Él nos menciona de esa forma. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, como le mencionaba recién, la santificación viene del Señor, ¿cierto? El Señor provee esa santificación. Como le mencionaba, existen dos partes para que hablemos mismo, ¿cierto? Lenguaje, tenemos la santidad, que es como la meta, y tenemos, ¿cierto?, la santificación, que es como el camino, ¿ya? Y acá el Señor es el que provee las fuerzas para poder avanzar en este camino de santificación. Y vamos a ver el tercer punto que yo les comentaba al principio, ¿cierto? Aparte de ver la esclavitud del pecado y la libertad del pecado, ahora vamos a ver la santificación. Pero la pregunta es, ¿cierto?, ¿qué es la santificación? Y bueno, acá dice que la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre, ¿ya? Una santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual, ¿ya? Recuerde que somos creyentes, entonces nuestra vida actual es una nueva vida, ¿ya? La cual se debe asemejar a Cristo, como también lo pudimos ver el miércoles pasado, que como cuerpo debemos que asemejarnos a Cristo. Ahora, como yo le mencionaba al principio, la santificación no es algo que el hombre pueda llevar por sí solo, ¿ya? No es que nosotros con nuestras propias fuerzas podamos hacerlo. El hombre no es capaz de poder hacerlo, ¿ya? Lamentablemente no lo es. Y lamentablemente tampoco se va a poder completar completamente en esta vida. Vamos a verlo por qué más adelante. Pero sí sabemos que es un camino progresivo, es un camino, como bien lo menciona, ¿cierto? Y este camino sabemos bien que tiene altos y bajos, tiene colinas, ¿cierto? Tiene bajadas, ¿cierto? Que son mucho más fáciles de andar, ¿cierto? Y que probablemente nosotros la vamos a culminar, a completar, cuando nosotros estemos con el Señor, ¿ya? De hecho, vamos a ver tres puntos con respecto a la santificación, que es el comienzo de la santificación. Y esta comienza, la santificación, este camino, comienza directamente cuando nosotros hemos creído en el Señor y Salvador, ¿cierto? Que es Jesús. Y ese va a seguir, ¿cierto? Cuando somos libres del pecado, ¿cierto? Comienza nuestra santificación, ¿ya? El haber nacido de nuevo, ¿cierto? El haber tenido una nueva vida, tiene que marcar que no tiene que tener una vida de hábitos de pecado, ¿ya? Por el contrario, tenemos que mostrar una vida alejada de ella. Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios, en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, realmente está confirmando acá el apóstol Juan, ¿cierto?, que nosotros que hemos nacido nuevamente, ¿cierto?, que hemos tenido una nueva vida, no podemos tener esta vida de pecado. Por el contrario, tenemos que andar en esta nueva vida, ¿cierto?, y continuar en la santificación, en este camino para llegar a ser santos, ¿cierto? Y como le comentaba, esto probablemente no lo podamos hacer completamente acá en la tierra, no lo vamos a hacer en esta vida. De hecho, el apóstol Pablo también lo menciona, ¿cierto? Lo vamos más adelante. Y debemos de considerar nuestra vida, ¿cierto?, muerta para el pecado, pero viva para Dios, ¿ya? Debemos considerar de esa forma. Ocupar nuestro cuerpo para Dios, ¿cierto? Y así lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Así también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es donde nuestro tiempo y preocupación debería ir en esa dirección, hacia la voluntad de Dios y no la del pecado. Eso quedó atrás, ¿ya? La nueva vida es en el camino de santificación. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿esto es fácil? Probablemente no. Por esa razón nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas para poder continuar. De hecho, la santificación va en aumento en esta vida, ¿cierto? Sabemos que no es inmediata. La condición de justificados es inmediata, porque es una condición legal delante de Dios. Pero la santificación es un camino largo, ¿ya? Que no es inmediata, pero sí va creciendo, ¿ya? Va aumentando durante toda la vida cristiana. Filipenses 3, del 13 al 14, dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿cierto? Prosigo a la meta, perdón, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo dice que no lo alcanzó, como les mencionaba, ¿cierto? No lo alcanzó en esta tierra, ¿cierto? Pero sí trabajó en ella, sí trabajó bastante en ella, y él está consciente de, además de trabajar en ella, continuar en la santificación, ¿cierto? Hermanos, como también les mencionaba, no somos capaces nosotros de trabajar solos, y entonces existe un trabajo cooperativo en la santificación, ¿cierto?, entre Dios y el hombre, ¿ya? Vamos a leer algunos pasajes, ¿cierto? Y lo primero que todo, ¿cierto? Vamos a leer primero de Tesalonicenses 5:23, que lo cité anteriormente, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, el Señor nos va a santificar, ¿cierto? Ahora, es decir, que es Dios quien va a santificar a los creyentes. Ya lo justificó, ¿cierto? Como le mencioné anteriormente. Ahora lo santificará por completo. Ese es el papel que juega Dios en nuestra santificación, ¿cierto? Que Él se va a encargar, ¿cierto?, de nuestra santificación. Por otro lado, si yo le digo que trabajan Dios y el hombre en forma conjunta, ¿cierto? Para esto, ¿qué trabajo tenemos nosotros? ¿Qué trabajo tenemos nosotros en este caminar de santificación? Bueno, primeramente es esperar, ¿cierto?, que Dios trabaje en nosotros por medio de ese Espíritu Santo. Aquí este trabajo va a ser directamente del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Así lo menciona Romanos 6:3. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos de esforzarnos en obedecer a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y dar pasos que aumenten nuestra santificación. El Señor nos va a dar las fuerzas. Cuando habla de que nosotros, Él va a completar nuestra santificación, es que Él nos está dando las fuerzas para poder hacerlo, ¿ya? Pero obedecerle corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que llegar, ¿cierto?, cada paso en obediencia, dentro de este camino de la santificación. De hecho, en Romanos 8:13 dice lo siguiente, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está claro eso. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, el Espíritu Santo, que, ¿cierto?, es el que ordena, ¿cierto?, que nos mande a dejar de lado las obras de la carne, ¿cierto? Y es nosotros lo que tenemos que ser responsables de eso. Nosotros somos responsables de dejar de lado esta obra de la carne y seguir, ¿cierto?, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía en cada uno de los pasos que nosotros podemos dar, ¿cierto? En cada uno de los pasos. De hecho, un recordatorio bastante cercano es uno de los himnos que nosotros cantamos, que es el siguiente: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz, ¿cierto? El himno, y nosotros lo hemos cantado muchas veces, que es un bonito himno, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hermano, la obediencia directamente eh, no nos salva, sino que nos salva Jesús, ¿cierto? A través de creer en Él. Porque recuerden que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es por gracia que somos salvos, ¿ya? Podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Andar muchos pasos, ¿cierto? Por ejemplo, cumplir los 10 mandamientos, que es parte de la obediencia, a ese punto voy. Pero los 10 mandamientos no me van a llevar a tener la comunión con Dios, sino que es Cristo, ¿cierto? Es Él, es Jesús. Por eso el himno dice obedecer y confiar en Jesús. Si no hacemos estas dos partes, no va a funcionar completamente, ¿cierto? No podemos andar, ¿cierto?, en obediencia solamente. Tenemos que confiar en Jesús, porque es Él, a través de su gracia, que nos da la salvación. Y finalizando, quiero llevarles a Romanos 6:23. Y
quiero utilizar este versículo porque es un resumen, pero explícito, de lo que pasa cuando nosotros andamos en santidad, cuando vamos en este camino de santificación, ¿cierto? Y como les comentaba también recién con respecto a lo que es Jesús, ¿cierto? Que dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? La esclavitud nos va a llevar, ¿cierto? Esta esclavitud del pecado solamente a muerte, pero tenemos el regalo de Dios. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Tenemos en Jesús la vida eterna. Hermano, la esclavitud tiene como fin la muerte, ¿cierto? Pero Dios, en su infinita misericordia, a través de su gracia en Cristo Jesús, somos libres. Y como consecuencia, nosotros tenemos la vida eterna. Para ello, recuerde siempre, obedecer y confiar en Jesús. Y es la regla marcada para andar de Dios.